Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos? Tenemos competencia acá y es fuerte competencia. Yo quiero estar allá, no quiero estar acá. Vamos para allá. Hoy vamos a hablar sobre paternalismo. ¿Qué les parece? Vamos a hablar sobre un fenómeno que se da en las iglesias, en los ministerios, y que es una costumbre de muchos pastores y líderes. Probablemente ustedes no tienen mucha idea acerca de a qué se refiere este tema de paternalismo y libertad responsable. Pues vamos a hablar un poco acerca de cuando nos creemos papás de nuestros jóvenes. Cuando creemos que los pobres chavos son tan inmaduros que no pueden tomar decisiones solitos y nosotros las tomamos por ellos. Eso es paternalismo. Bueno, les voy a dar una definición técnica de lo que significa paternalismo. A propósito, hay cañonera y todo, traía una presentación con un montón de efectos y las letras se iban a mover y todo, pero Dios no quiso que hubiera presentación hoy. Pero aquí está el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Y aquí están ustedes, y aquí estoy yo, rogando al cielo. No. Escuchen lo que significa paternalismo para comenzar. Paternalismo es la relación de autoritarismo en el que un superior ejerce dominio directo sobre otro. Lo voy a repetir más adelante para que puedan escribir. Alternando órdenes con concesiones de gracia. Y claro, lo voy a repetir. Después les voy a dar una definición así sencillita, pero la definición técnica es esta. Paternalismo es la relación de autoritarismo. La relación de autoritarismo en el que un superior ejerce dominio directo sobre alguien inferior. La relación de autoritarismo en el que un superior ejerce dominio directo sobre alguien que es inferior, alternando órdenes con concesiones de gracia. Con concesiones de gracia. Entonces, y ustedes después de escuchar esa definición dicen, me encantaría, fue linda la definición, me gustaría entenderla. Pues entonces, para dar una definición más sencilla de lo que es el paternalismo. Paternalismo, en pocas palabras, significa que nosotros actuemos como el papá de otra persona. En América Latina estamos acostumbrados a vivir en el paternalismo de nuestros dictadorzuelos. Llámense comandante en jefe, comandantes mesiánicos, ¿verdad? Sumo general, pastor general de la iglesia. Perdón. Bueno, también, porque a veces el paternalismo se ha manifestado no solamente en la sociedad latinoamericana, donde ciertos dictadores, presidentes, terminan pues proveyendo para todas las necesidades del pueblo de una manera bastante directa, pero sin darle oportunidad al pueblo de ese país de desarrollarse hacia la madurez. Entonces, eso es paternalismo. Ahora, paternalismo, voy a hacer un pequeño repaso histórico. El paternalismo ha existido desde hace mucho tiempo en la iglesia cristiana. Vamos a ir más cerca para no tocar toda la historia de la iglesia, pero en el movimiento misionero que comenzó allá entre el siglo XVIII y XIX, los misioneros ingleses iban detrás de los ejércitos de Inglaterra. Los ejércitos conquistaban los pueblos. Los misioneros, se usaba mucho esta frase, los civilizaban, ¿ya? Y la idea cuando los misioneros llegaban allá, esto va a parecer muy familiar para muchos de ustedes, era los pobres nativos de aquellas regiones oscuras, ignorantes, idólatras, paganas, no saben nada. Nosotros, los misioneros ingleses, sabemos cómo hacer el ministerio. Entonces llegaban, los misioneros recibían dinero de Inglaterra, con ese dinero construían iglesias, con ese dinero empezaban ellos la obra, daban todo lo necesario para construir edificios, para tener material didáctico, etcétera. Y entonces la iglesia florecía.
Claro, en el momento en el que el misionero se iba, la iglesia quedaba, ¿y ahora qué hacemos? No, pues explicaba el misionero, ahora hay que nombrar a un pastor nacional. Pero la iglesia entonces contestaba, ¿y qué hay que hacer con ese pastor nacional? Y el misionero contestaba, pues ustedes lo tienen que sostener. Pero si usted nunca nos cobró, más bien usted nos daba todo el dinero. ¿Me entienden? ¿Cuál fue el error de ese misionero? Fue paternalismo. Fue paternalista. Él suplía para todas las necesidades del ministerio en la iglesia que estaba formando. Él formaba personas, los ponía a hacer esto y lo otro, daba dinero de su bolsa, daba dinero de ofrendantes, etcétera, etcétera. Eso pasó. El punto, la situación llegó a un extremo tal que incluso, oigan esto, es increíble, los cristianos en la India les pidieron a los misioneros ingleses, ya no vengan, porque los cristianos en la India sintieron que no podrían desarrollar sus iglesias y sus ministerios mientras los misioneros estuvieran allí. En América Latina pasó algo muy similar. Los misioneros que vinieron de los Estados Unidos venían con esa mentalidad. Todavía hay muchos que vienen con esa mentalidad. Pobrecitos los latinoamericanos. Pobrecitos. No tienen nada. ¿Verdad? Yo he atendido a algunos grupos de viajes cortos misioneros de iglesias de los Estados Unidos. Y la verdad es que muchos de ellos vienen a tomarse fotografías. Miren, voy a criticar un poquito aquí, perdón, pero ustedes saben que esto es cierto. Vienen a tomarse fotografías en la parte más horrible de la ciudad, mejor si hay una selva cerca. Entonces cuando regresan a sus iglesias, estuvimos en Guatemala, en las selvas de Guatemala, ¿verdad? Y allá se van al zoológico La Aurora y se toman fotos ahí. Uy, qué selva, y esos animales andan sueltos. Sí, andan sueltos, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? Y la idea es, ojo, es una crítica un poquito fuerte, un poquito injusta quizás, porque muchos de los muchachos que vienen en esos grupos, para ellos es una experiencia que transforma su vida. Ahora, el problema para nosotros aquí, yo lo vi en el CETECA cuando enseñaba allá, venían grupos de hermanos muy bien intencionados y a mí personalmente me daba un poquito de vergüenza ver a los hermanos que venían de allá pintando las paredes del seminario y yo pasaba por ahí y decía, yo puedo hacer eso. Pero me entienden, la idea de ellos era, vamos a ir a ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Eso se llama paternalismo. Los misioneros, muchos misioneros que vinieron a principios del siglo XX, sobre todo, vinieron en su mente, traían toda esta discusión entre el liberalismo teológico y el fundamentalismo. No quiero entrar en esos detalles porque los jóvenes de sus iglesias no les importa mucho el fundamentalismo, aunque muchos de ellos están ahí. Pero la verdad es que venían con esa actitud y la idea era, vamos a ayudarles a ellos y vamos a mantenerlos libres de cualquier peligro. Entonces, por ejemplo, salía por ahí algún libro escrito por algún liberal y los misioneros le decían a los hermanos de las iglesias, no lean tal cosa, eso es prohibido. Es prohibido. Entonces los cristianos de las iglesias crecieron, se formaron muchas comunidades, muchas de las suyas y de las mías, comunidades muy ingenuas, comunidades que no tenían contacto con otras ideas, comunidades que parece que vivían en una especie de burbuja de cristal, libre de todo microbio liberal, libre de todo microbio sectario. Solo la palabra les enseñamos aquí. No era solo la palabra, eran sus convicciones, ¿ya? Ojo que eran buenas convicciones, no estoy diciendo que no, pero el problema es que muchos de estos misioneros no entendieron que había que iniciar un proceso hacia la madurez de estas congregaciones y de estos cristianos, ¿ya? Ok, después de haber hablado un poco del paternalismo de los ingleses, un poco del paternalismo de los misioneros norteamericanos, ahora tenemos que hablar del paternalismo latinoamericano,
porque el movimiento misionero latinoamericano está despertando desde hace algunos años. E iglesias de estas regiones están enviando misioneros aún a países que antes enviaban misioneros. Hoy hay misioneros latinoamericanos en los Estados Unidos. Hoy hay misioneros latinoamericanos en Inglaterra. Es increíble esto. La misión está cambiando, pero el problema es que nosotros estamos repitiendo el mismo error de ser paternalistas. Y llegamos allá y enviamos, los misioneros allá envían sus cartas de oración y dicen, aquí tengo un hermano que quiere ir a un campamento, pero no tiene nada de dinero. ¿Podrían ustedes enviarnos dinero para que él vaya? Entonces alguien que de estos países dice, sí, qué bueno que él vaya al campamento. Yo envío $20, 30, 50, lo que sea. Y allá entonces, el joven que lo vamos a llevar a un campamento, sabe que vino un dinero para él, para que él vaya a otro campamento, a este campamento de este año. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el próximo año cuando venga el otro campamento? ¿Qué va a querer este muchacho? ¿Cuál es el problema ahí? Es lo que estamos hablando, ese es el paternalismo. El paternalismo de que la gente sienta que el ministerio no les cuesta. Le cuesta al misionero, le cuesta al pastor. El paternalismo en nuestras iglesias se manifiesta de varias maneras. Fíjense bien, y estas son las características del paternalismo. Voy a tratar de seguir el bosquejo que tenía en la presentación. Así que ya vimos el paternalismo, ya vimos algunos ejemplos históricos del paternalismo y estamos viendo cómo nosotros incluso podemos correr el riesgo de caer en el mismo error. Ya les voy a explicar cómo superar esto y también quiero que hablemos un poco sobre cómo se manifiesta esto en nuestros grupos juveniles. Pero ahorita quiero, específicamente el tema es cuáles son las características del paternalismo. Las características son las siguientes. Número 1, cuando hay paternalismo siempre hay alguien que es superior y alguien que es inferior. ¿Verdad? Aquí hay alguien superior, aquí hay alguien inferior. El superior lo sabe todo. El inferior no sabe nada, pobrecito. El superior tiene recursos. El inferior generalmente no tiene ningún recurso y no puede acceder a esos recursos. Por lo tanto, el superior provee para todas las necesidades de aquel que es considerado inferior. Esa es la primera característica. Y yo sé que es muy fácil caer en esta primera característica. Muchos de nosotros tenemos el buen interés de ayudarle a los hermanos pobres de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, queremos ayudarle a los pobres de la iglesia. ¿Cómo le ayudamos a los pobres de la iglesia? Ay, pobrecito, no tiene para su material de escuela dominical. Voy a apartar esto porque me estoy parando aquí, estoy interrumpiendo la señal. Y nos están grabando a propósito. Cuando se rían, sus risas van a salir ahí. Un saludo a todos los que están bajando esto de internet. Está el futuro, ¿eh? Entonces, fíjense que es muy fácil porque nosotros decimos, ay, pobre, no tiene para su material de escuela dominical. Vamos a conseguir que alguien se lo done. Ok. Está bien. Cambio de micrófono. Seguimos. Pero es un error. Es un error. Entonces, primera característica, hay alguien que es superior y hay alguien que es inferior. Segunda característica, el inferior termina mostrando dependencia emocional y física del superior. El inferior termina mostrando dependencia emocional y física del superior. ¿En qué sentido? Miren, hace unos años me invitaron a una iglesia importante, no voy a decir el nombre, pero una iglesia importante. Era una serie de 4 conferencias sobre los medios de comunicación, la televisión, la música, el internet, los juegos de video. Fascinante, buenísimo el tema. 4 días, 4 semanas, un día cada semana, y al final, el último día, entonces, era una sesión de preguntas y respuestas. Fue interesante porque el 80% de las preguntas, después de haber hablado de televisión, radio, música y todo eso, el 80% de las preguntas eran de esta forma. Hermano,
¿es pecado ver telenovelas? Hermano, ¿es correcto ver otro rollo? Hermano, ¿es pecado ver reggaetón, escuchar reggaetón? Hermano, ¿es correcto que yo como cristiano escuche música secular? Ahora, ¿qué tienen de particular esas preguntas si suenan tan normales, tan comunes y corrientes? ¿Saben qué tiene de particular? Que denotan que los hermanos de esta iglesia en la que yo estuve, y sospecho que la mayoría de iglesias están así, son dependientes de la opinión del pastor. Ahora, miren, yo soy pastor de jóvenes en una iglesia. Yo no quiero que los jóvenes de mi iglesia estén preguntando cada paso que dan. Porque a final de cuentas entonces las señoritas me van a llamar: pastor, ¿me quedará esta falda con esta blusa? Pastor. Y entonces, a ver, yo, esto lo dije el año pasado en la conferencia que di aquí, en el taller que di aquí. Y entonces yo, bueno, a ver, déjeme ver el largo de esa falda. Diáconos, tráiganme el metro, por favor, la cinta métrica. Vamos a ver. Arriba de la rodilla, 2 pulgadas. No, se pasó. Así termina uno y así va a terminar, porque va a tener que decirle: no escuches esto, sí, haz aquello. Dependencia, una dependencia tan grande y tan fuerte que cuando vienen las sectas falsas y le empiezan a endulzar los oídos y no está el pastor cerca, ya el cristiano, en este caso el joven, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Uy, voy a tener que llamar al pastor. Pero resulta que ahora yo estoy en los Estados Unidos ilegal. Yo sé que los jóvenes no se van ilegales a los estados, no, yo sé. Sobre todo los cristianos, ¿verdad? Pero digamos, de aquella de las casualidades, está un joven cristiano ilegal en los estados y dice: y mi pastor que estaba allá en Guatemala no está aquí. Va a tener que llamarlo. Dependencia. O hay iglesias y congregaciones que no pueden construir nada si no viene una ofrenda de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Dependencia. Termino yo pensando: ay, pobrecito yo, es que mire que no podemos. No podemos. En nuestra iglesia tenemos un autobús para ir a recoger a los hermanos de la iglesia para los cultos del día sábado. A propósito, no tenemos cultos del domingo. No me quería meter en ese tema porque siempre terminamos, algunos piensan que somos adventistas, pero no somos. Que quede claro. Pero la reunión de jóvenes es los viernes. Fue muy interesante para mí que la asistencia a las reuniones de los viernes estaba bajando. Y algunos jóvenes dijeron: es que a veces el bus no podía pasar por ellos. Entonces dijeron: no, fíjese que lo que pasa es que no pasó el bus. Entonces no pude ir a la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, uno de estos viernes hubo un festival de no sé qué cosas en el centro de la ciudad. El mismo día viernes hubo poquitos jóvenes ese día, menos de lo normal. Y después nos contaron que todos los jóvenes de la iglesia andaban en el festival allá en el centro. Y yo pregunté: ¿y el bus? ¿Quién los llevó al festival allá? ¿Cómo se van a regresar? Porque esa es la queja de ellos. Salimos muy tarde y mi papá se preocupa, no sé qué. Su papá no se va a preocupar porque está en un festival allá, ¿me entienden? ¿Saben cómo se llama eso? Dependencia. Ellos dependen porque saben que nosotros vamos y algunos de los que manejan el bus son tan buenos o tan malos, no estoy seguro, que llegan y empiezan: ¿vas a ir a la reunión? Espéreme, ya salgo. 10 minutos después salen con el pelo mojado y casi en toalla todavía. Ya vamos. Dependencia, o sea que ni siquiera se les había ocurrido. Dependencia emocional, dependencia física. Cuando aconsejamos a un joven y el joven pregunta: ¿qué debo hacer? Y yo le digo específicamente qué debe hacer, corremos el riesgo de que ese joven termine siendo dependiente de mí. Corremos el riesgo de que ese joven deje de pensar por sí mismo o no aprenda a pensar por sí mismo, sino que el pastor le diga todo lo que debe hacer. Pastor, puedo ver los monólogos de otro rollo, que ya no existe el programa, pero bueno.
Y el pastor dice, uy, no, uy, eso es, no, no. Hay una iglesia donde se ponía en disciplina a las personas que escuchaban música secular. ¿Qué les parece? Si tu iglesia es así, no te rías. Esa es buena táctica para que se ría más. Miren, corremos el riesgo de que la gente no piense, sino que dependa de la opinión del pastor, dependa de los recursos de aquel que es superior. Es un grave peligro, sobre todo en la juventud, donde hay mucha inmadurez. Tercera característica, hay una mentalidad clerical. Es una palabra que ya voy a explicar qué significa. Tercera característica, hay una mentalidad clerical. ¿En qué consiste eso? Miren, durante la Edad Media, en la iglesia se formó la actitud siguiente. Existen dos clases de personas. Aquí están los sacerdotes. Los sacerdotes están cerca de Dios. Los sacerdotes pueden ministrar, pueden hacer la obra de Dios. Aquí abajo están los laicos. Ese es el pueblo, no son sacerdotes, ellos no hacen la obra de Dios, a ellos no les corresponde hacer esto. Cuando somos paternalistas, se afianza esa actitud. Entonces ocurre lo que me ocurrió con un hermano líder de una iglesia que me dijo, hermano, fíjese que ya viene el pastor, ya nombramos, ya contratamos a un nuevo pastor, gracias a Dios, porque hoy sí vamos a descansar. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el error ahí? Claro, ya vino el pastor, ahora ya vamos a tener evangelismo. ¿Por qué? Pues el pastor va a evangelizar. Allá va a haber predicación. ¿Por qué? Porque el pastor va a predicar. ¿Y cuál es mi tarea como miembro de la iglesia? Sentarme y recibir lo que el pastor va a dar, porque él es el sacerdote. No le llamamos sacerdote en la iglesia evangélica, ¿de acuerdo? Pero es la misma función, es la misma función. Una hermana, una vez fuimos a visitarla porque su hijo estaba muy enfermo, y entonces llegamos y la hermana dijo, tengo una queja, no me ha venido a visitar nadie de la iglesia. Y andamos un grupo como de 15 jóvenes, ahí volví a ver así. ¿Cómo que nadie de la iglesia? Perdón, y nosotros, digo, no, pero dijo la hermana, no, pero yo digo de los líderes, de los ancianos, el pastor. ¿Se dan cuenta? Es una mentalidad clerical, una mentalidad de que si no es el pastor ya no hay visita pastoral. ¿Y dónde queda aquello que dice Efesios capítulo 4, que debemos apoyarnos unos a otros para ir creciendo juntos en amor? Eso es lo que dice, ahí no dice que el pastor debe. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el siguiente versículo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ajá. O sea que el papel de los líderes es entrenar, capacitar a los miembros de la iglesia para que ellos hagan la obra del ministerio. No para tener esa mentalidad clerical, esa mentalidad de sacerdocio. No, no es para pensar, pastor, ore por mí, por favor. ¿Está bien? Voy a orar por usted. Pero también quiero que el hermano Juan Pérez ore por usted. Ah, no, pero es que no, usted ore por mí, pastor. Y si me puede imponer las manos, mejor. Es que esa es la idea, o sea, que el pastor, la oración pastoral. Pero hermanos, ya veremos más adelante que la manera de superar el clericalismo, esa actitud paternalista, es recordando que la Biblia enseña que todos somos sacerdotes. Todos. Yo soy sacerdote también. Sí. Sí, todos somos. ¿Cómo te llamas? La bienvenida a Fray Misraín. No. Pero, o sea, ustedes me entienden lo que quiero decir, no es, te estoy molestando, pero la idea es, todos somos sacerdotes. Nadie nos va a decir fray tal y padre tal, no.
pero todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos podemos ministrar, todos podemos orar los unos para con los otros. ¿Ya? Cuarta y última característica. Bueno, cuarta y ya va a haber una quinta. Cuarta característica. Se considera a los inferiores como inmaduros. Se considera a los inferiores como inmaduros. A ver, quiero hacerles una pregunta muy sencilla de contestar. ¿Quién sabe más? ¿Quién está más capacitado? ¿Un niño de primer grado o un niño de sexto grado? Difícil, piénsenlo bien. ¿Ah? Pues el de sexto grado se supone. ¿Va? Bueno, bien. Ahora, ¿el de sexto grado o el que está en último año de secundaria? ¿Quién está más capacitado y más preparado? ¿Qué pregunta más tonta es la que está haciendo el hermano? Vaya. ¿Cuánto le toma a un niño ir desde primer grado hasta el último año de secundaria? ¿Cuánto más o menos? 12, 11 o 12 años. Pongámosle 12 años. Ok. Si algunos son pilas, 11, ¿verdad? Ok. ¿Conoce usted iglesias que después de 11 años los hermanos están haciendo exactamente las mismas preguntas? ¿Dónde está el error? Si en la educación primaria y secundaria hay un proceso, hay un avance, ¿por qué no hay? ¿Por qué no lo hay en la iglesia? ¿Saben por qué? En parte es porque seguimos considerando a los hermanos como inmaduros. Inmaduros. ¿Saben lo que hice yo una vez aquí en una iglesia en Guatemala? Traje a la reunión de jóvenes una película secular. Yo sé que eso ahora es más común, pero en aquel tiempo fue un escándalo. Les estoy hablando de hace 6, 7 años. No mucho, ¿eh? Fue un escándalo. Y uno de los líderes de la iglesia me dijo, ¿y ustedes ocuparon el tiempo del culto para ver una película secular? Pues sí. Y por lo menos tenía una enseñanza. Pues no. Voy a tener que decir el nombre de la película. Era George de la Selva. Pero qué edificante, qué enseñanzas teológicas más profundas, ¿verdad? No tenía nada, era un simple momento de pasarla bien y reírnos. Pero claro, el tiempo sagrado del culto no se debe ocupar para ese tipo de cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren, si la vida cristiana incluye todas las áreas de la vida, yo puedo ocupar ese tiempo, pero el problema es que no consideramos que los jóvenes sean suficientemente maduros como para pasar un tiempo viendo una película secular. Todo lo cristiano supuestamente debe tener una enseñanza espiritual. Yo sé que estoy caminando en una cuerda floja aquí, yo sé, pero camine, avance, no se quede ahí. El punto es este: si nuestra vida cristiana es integral, y lo es, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea que a la hora de ir a comer, yo debo ir a comer para la gloria de Dios. Y yo digo que eso debería cambiar nuestra forma de comer. ¿Me entienden? Claro, entonces ya no voy a agarrar yo. Porque los cristianos evangélicos no tomamos, no fumamos, pero ¿cómo comemos usted? ¿Verdad? O sea, nos damos unas comilonas y después nos sentimos orgullosos. Estuvo linda la reunión usted. Una de chuchetos que teníamos y... ¿verdad? Y después una pizza. Hay cristianos, hay jóvenes cristianos que dicen, yo una pizza entera me comí. Así como mándenme el próximo demonio que me le enfrento, ¿eh? O sea, pero miren, todas las cosas de nuestra vida son parte de mi vida espiritual. Entonces, mi madurez, la supuesta madurez hacia la cual yo estoy caminando, me va a permitir a mí
sentarme a ver televisión, no digamos a la hora del culto, pero a la hora del culto es tan sagrada esa hora como la hora en la que usted está el domingo a las 3 de la tarde sin hacer nada, echadote ahí en su televisor, enfrente de su televisor, ¿verdad? Con el cerebro apagado y el control encendido, bueno, la tele encendida, ¿verdad? Pero si no puedo controlar el control, ¿cómo puedo tener control del otro control que está aquí adentro? Pero somos tan paternalistas que le decimos a los muchachos, uy, y usted está viendo la película de Los Simpson. ¿Me entienden? No estoy invitando a que hagamos esas cosas, pero estoy diciendo que algún día, usted debería considerar y empezar el proceso hacia el cual sus jóvenes algún día van a poder sentarse a ver la película de Los Simpson y van a decir, ¿y cuál es la gran cosa de esto? Esto no tiene ninguna sustento, ningún fundamento, pero ¿saben lo que está pasando hoy? Usted se los prohíbe al que vea viendo la película de Los Simpson. Le ponemos una disciplina ejemplar. 3 Aves Marías, no, olvídese. Peor todavía, a recitar todas las de Danilo Montero. A recordar todas las canciones. Imagínense, no. Mire, ahorita lo que hacemos es, lo prohibimos y los muchachos lo están haciendo a escondidas. Lo están haciendo a escondidas, ¿verdad? Los jóvenes de nuestras iglesias deberían ya tener la madurez como para decir en qué consiste el error del personaje, como mencioné ayer en el taller, en qué consiste el error del personaje de Ned Flanders. ¿Cuál es el problema con ese personaje? Perdón, yo sé que ustedes no han visto nunca Los Simpson y no saben quién es Ned Flanders. Para los que no saben, aquellos que son evangélicos fieles al Señor, Ned Flanders es el vecino evangélico de Los Simpsons, ¿ya? Del cual la serie se burla de unas maneras que a veces son muy justas, que conste. A veces son muy justas las críticas que se hacen ahí. Pero bien, nosotros deberíamos algún día iniciar ese proceso. Y la quinta y última característica es que en el paternalismo se enfocan principalmente las prohibiciones. Se enfocan principalmente las prohibiciones. Yo tengo 2 hijos, preciosos hijos. Si mi hijo llega a bajar este archivo, ya apaga la computadora, hijo, ya es hora de irse a dormir, ¿verdad? Mi hijo tiene 8 años. Mi hija tiene 2 años. Con mi hija de 2 años, yo tengo que lidiar con ella, yo tengo que ordenarle directamente. Y hay muchas prohibiciones. Hoy la psicología me enseña, yo no estoy de acuerdo con esto, pero que si usted le dice que no y que no y que no a los niños, los va a frustrar mentalmente y los va a hacer negativos y tal y tal y tal y tal. Yo estoy de acuerdo en que no deberíamos solo decir no. Estoy de acuerdo. Pero hay que decir no a veces, ¿sí o no? No, no, claro, por supuesto. A veces hay que decir que no. Mi hija tiene 2 años. Yo a ella le digo, prohibido tocar la estufa. Prohibido tocar la estufa. Es una prohibición absoluta y clara. Y ella tiene que obedecer, no tiene ninguna otra alternativa. Pero ¿por qué es que yo uso prohibiciones para con mi hija? Porque ella no entiende, es inmadura, tiene 2 años. Tiene 2 años. El otro día me desobedeció. Y nunca más va a desobedecer, se los aseguro. Porque había algo en el horno. Y entonces pegó el grito y dije yo, bueno, gracias Señor, porque fue una quemada controlada. Pero ella entendió al fin. Ahora, ojo, yo no me puedo poner con ella a un nivel de madurez que ella no tiene. ¿Verdad? Yo no puedo explicarle, mira, el calor se transmite por convección. Y los metales son buenos conductores de calor. ¿Me sigues? ¿Verdad? Y la niñita ahí, perdón, me perdí, ¿cuál era la última palabra? O sea, no, ella no.
Entonces yo le digo, prohibido acercarse ahí y punto. Y ella me entiende. Ahora mi hijo de 8 años, ya no tengo que decirle prohibido acercarse a la estufa. Con él son otras pláticas. Con él es, no me gusta ese programa que estás viendo. Pero ahora él ya no dice, sí papi. No, él ahora pregunta, ¿y por qué? Paternalismo sería decirle, porque yo digo y se acabó. ¿Quién es el que manda aquí? Mi mamá. Bueno. Pero a él yo tengo que explicarle las razones ahora. Tengo que explicarle las razones, por esto y esto. ¿Saben cuál es el problema? Es mucho más difícil eso, ¿o no? Es más fácil decirle a los jóvenes, prohibido ir a patinar en el tal y cual lugar. ¿Y por qué, pastor? Porque nuestra denominación está en contra de las pistas de patinaje. Nos caracterizamos por ser antipatinaje. Ojo que hay iglesias que se caracterizan por ser anti todo, ¿verdad? Tristemente. Y ese es puro paternalismo. Y son buenas las intenciones, ojo, que son muy buenas. La intención es mantener a los muchachos libres de las malas influencias del mundo. Entonces enfocamos las prohibiciones. Así me dijo una vez un amigo mío. Esto lo conté ayer también. Ah, es que tú eres evangélico, ¿verdad? Sí, se me había olvidado que tú eres evangélico. Y luego así como llegando a una gran conclusión teológica, me dijo, los evangélicos no hacen nada, ¿verdad? ¿Culpa de quién es? Es culpa nuestra. Es culpa nuestra porque fíjate que queremos ir a una fiesta. ¡No! Fíjese que ya vino la película de Los Simpsons. ¡No! Hay un concierto de Daddy Yankee. ¡No! Peor todavía. ¡Uy! Y de Vico sí. ¡Uf! ¡No! Ese es peor porque ese hasta dijo que era cristiano. ¿Me entienden? Dijo. ¿Me entienden? Entonces el pastor tiene una gran carga porque entonces tiene que saber si Vico sí es cristiano o no. Y generalmente la respuesta es no. ¿Verdad? ¿Y Yuri es cristiana o no? No. Entonces es prohibido escuchar música de Yuri. Prohibido. Entonces, puras prohibiciones. Cuando a nuestros jóvenes les preguntan, ¿qué hacen ustedes para divertirse? Empiezan a decir, pues nosotros le damos masajes al que está a la par. Y entonces, la gente, miren, los amigos no cristianos de nuestros jóvenes no entienden eso. Para ellos las diversiones son otras cosas, muchas de ellas dañinas y pecaminosas, pero no pueden comprender nuestras diversiones. No las entienden porque honestamente algunas de nuestras diversiones son bastante ridículas. Sí. Entonces después de estar el pollo con una alita, el pollo con otra alita. Vengan jóvenes, tenemos una gran reunión aquí. Miren, no estoy condenando el juego del pollito como diabólico, no me malentiendan, no. Pero hay gente que viene a nuestras reuniones esperando algo mucho más intelectualmente profundo, ¿verdad? Aunque eso del pollito es bastante profundo. Bueno, pero miren, el punto es este. Hay gente que viene esperando al pollito. Hay gente que viene esperando una conferencia acerca de lo que nosotros creemos sobre el último documental que produjo James Cameron y Simha Jacobovici acerca de la tumba secreta de Jesús. ¿O no? Sí. Y hay gente que cuando nos ven haciendo el pollito, que es una buena actividad, pobre, ya la condené, ¿va? No van a entender. No lo van a entender. Ok. Ahora, si esas son las características de una iglesia y un ministerio juvenil y un pastorado que es paternalista, que trata a los jóvenes como que si fueran los hijos,
que trata a los jóvenes como inmaduros, que les prohíbe todo. ¿Cómo hacemos para superar esto? Alguien que lea, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? A ver, fuerte, que se oiga en la grabación. Correcto. Ajá. Me gusta mucho esa traducción a propósito. Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Entonces, uno de los mayores propósitos de nuestro ministerio juvenil debería ser formar personas libres. Libres. Pero nosotros estamos creando otras formas de esclavitud. Esclavitud a los reglamentos. Esclavitud a las reglas no escritas. Esclavitud a la opinión de la demás gente. Esclavitud al qué dirán. Esclavitud de una espiritualidad basada en méritos y no basada en la gracia de Dios. Esas son formas de esclavitud mucho más espirituales, pero quizás más peligrosas. Y a propósito, en el libro de Gálatas, la esclavitud a la que se refería era la esclavitud de la ley. La esclavitud de decir, tengo que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Y Pablo dice, hay que luchar por mantenerse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El propósito de tu ministerio juvenil no es que los jóvenes se entretengan. En el proceso puede ser que haya que entretenerlos, pero el propósito es formar personas libres. Libres. Que nosotros como cristianos podamos decir, yo hago lo que se me antoja. Otra vez me subí en la cuerda floja, ¿verdad? Y tengo que avanzar. Pero quiero disfrutar este momento un ratito, permítanme. Ustedes están enojados diciendo, no estoy de acuerdo con eso. Y están esperando que yo diga algo más. Pero hermanos, esto es lo que le preocupa a muchos líderes de las iglesias, que los jóvenes hagan lo que se les antoja. Pero miren, ¿y qué si logramos formar una generación de jóvenes que lo que se le antoje sea hacer la voluntad del Padre? Sí, pero es que miren, es que ese es el punto. Ese es el punto. Hay muchos jóvenes de nuestras iglesias que no se fuman un pitillo de marihuana. Sí, conozco el lenguaje, no por experiencia, pero sí he escuchado. No se lo fuman no porque no tengan la convicción interna de que no deben hacerlo. No se lo fuman porque el pastor lo va a poner en disciplina. No se lo fuman porque tienen miedo a las personas de la iglesia, al qué dirán, a la expulsión, etcétera, etcétera. Esa no es libertad. No es. Es esclavitud. Es esclavitud. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constriñe, es una palabra un poquito rara hasta en español, ¿verdad? Suena a estar estreñido, no tiene nada que ver, se los aseguro. No tiene absolutamente nada que ver. Nos constriñe significa nos aprieta, nos obliga, nos impulsa. Pero lo que nos impulsa, nos aprieta y nos obliga no son las reglas, es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es más fuerte y es más estricto que cualquier regla humana que nosotros podamos poner. ¿Qué tal si algún día soñemos con una generación de jóvenes libres, a quienes les digan, vos no fumas marihuana? Y no, una copita, mano, chica. Es que ustedes son de una iglesia atrasada, iglesias de avanzada. Una copita no es mala, hombre. Soñemos con una juventud que conteste, ¿y si no quiero? ¿Qué? Pero hasta ahora mi denominación me lo impide. Mi pastor se enoja. Mi papá me va a regañar. Y ante esos argumentos es muy fácil
que los amigos le digan, uy, detrás de las faldas de mami todavía no le da pena. Y pum, se acabó. Se acabó el argumento y al final muchos están fracasando. Nuestro propósito debe ser entonces formar jóvenes libres. Libres, Romanos capítulo 6, para ser esclavos de la justicia. Esclavos de Dios, que es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. Pero yo le agrego, y por eso este taller tiene el título de cómo formar libertad responsable. Es que los jóvenes, eso de libertad responsable, significa que los jóvenes, vamos a formar jóvenes maduros. Vamos a formar jóvenes que digan, no me conviene hacer esto, aunque no sea pecado. Es que aquí es donde está el punto. Nosotros hemos tratado de formar iglesias que tengan una lista de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El problema ahí es que cuando hay algo que no está en ninguna de las dos listas, ya no hayamos que hacer. La madurez y la libertad responsable que planteo en este taller es que incluso cuando algo sea gris, que no sea ni blanco ni negro, las personas tengan la suficiente madurez y capacidad para decir, no lo voy a hacer porque no me conviene. No lo voy a hacer porque va a dañar mi testimonio. No lo voy a hacer porque tal o cual cosa, pero con firmeza, con convicción y con libertad. Con libertad. ¿Cómo se hace eso? Se los dejo para la próxima. No, si los dejo ahí, ese sí sería error, ¿verdad? Entonces fíjense bien, les voy a dar 6, no voy a tener tiempo para comentarlas todas, pero les voy a dar 6 sugerencias para formar una generación que sea libre responsablemente, que viva con libertad madura, con libertad responsable. Ya vimos que Dios quiere que seamos libres, libres para hacer su voluntad, para ser esclavos de la justicia, pero libres al fin. Fíjense bien. Primera sugerencia para formar una generación que tenga libertad responsable. Primera, enseñe a pensar, no enseñe qué pensar. Enseñe a pensar, no enseñe solo qué pensar. A veces hay que enseñar qué pensar, yo estoy de acuerdo. Entre más inmadura sea la persona, hay que decirle qué creer, ¿verdad? Cuando mis hijos tenían 1 año y medio, 2 años, yo les enseñé a orar. Pero yo no le expliqué, la oración es el aire de los cristianos y es tan rico respirar la oración. Ellos no me iban a entender ese montón de figuras que estaba usando. Junte sus manitas y repita conmigo: Dios, gracias por este día. Bendice a papi, a mami, en el nombre de Jesús, amén. Y por un tiempo ellos oraron así. Ahora, yo honestamente no quiero tener hijos de 35 años que yo llegue, junte sus manitas, ¿verdad? Y aquel hasta con arruga ya en las manos y todo. Repita conmigo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Se imaginan? ¿Se imagina usted? Pero así tenemos jóvenes en la iglesia. Tenemos viejos así en la iglesia, hombre, por favor. ¿Sí o no? Sí, tenemos viejos que todavía preguntan: pastor, ¿y puedo ir a la reunión de la otra iglesia que está ahí? Uy, no, ni se acerque a esos. No los dejamos pensar, no les hemos enseñado a pensar, les hemos enseñado solo qué pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El cristianismo es una religión integral, pero la religión integral incluye la mente. Incluye la mente. Estoy leyendo un libro escrito por un pentecostal, muy interesante, muy interesante. El libro se llama Evangelio completo en mentes incompletas, escrito por Rick Náñez. Medio raro el apellido, pero Rick Náñez, Rick de Ricky Náñez. Evangelio completo en mentes incompletas. Y lo que él dice es: los pentecostales hemos tenido un evangelio completo que incluye la sanidad del cuerpo y tal y tal y tal. Pero él reconoce que a los pentecostales les ha faltado desarrollar el intelecto. Y en todo el libro él
defiende la tesis de que el cristianismo incluye los aspectos intelectuales, incluye el estudio, incluye la investigación, escrito por un pentecostal. Esto es una revolución que espero que se riegue en todas las iglesias, no solo las pentecostales. Porque es cierto, enseñe a sus jóvenes a pensar, no les enseñe solo qué pensar. Para esto, ocupe películas, ocupe pequeños artículos, pedazos de libros, escoja a sus líderes juveniles, déles un capítulo de un libro, léelo para la próxima reunión, discútanlo, traten de escuchar qué es lo que ellos opinan acerca de esto. Segunda sugerencia, acompañe pastoralmente a los jóvenes. No solo les diga qué hacer. Acompañe pastoralmente a los jóvenes, no solo les diga qué hacer. ¿Qué significa eso de acompañar pastoralmente a los jóvenes? Que cuando los jóvenes tienen una duda acerca de lo que deben hacer o no deben hacer, usted los va a acompañar a tomar la decisión, pero no les va a decir qué decidir. Ojo que yo sé que los jóvenes se van a equivocar y nosotros no queremos que se equivoquen. Pero a veces hay que dejarlos en un ambiente controlado a meter la pata. Claro, si él pregunta, ¿me debo casar con un inconverso o no? Bueno, ahí cambia la situación, ¿verdad? Pero aún ahí, usted no puede poner una pistola a una persona y decirle, si te casas con él te mato. ¿O sí podemos? Si quisiéramos. ¿Sí o no? Hay algunos que uno dice, tanto que le dije, Dios mío, pero ¿qué tienen en la cabeza? Aserrín parece que tuviera, ¿verdad? Así lo hemos dicho. El ministerio está formado por una serie de frustraciones de este tipo. Cuando nosotros creemos que los jóvenes deben hacer una cosa y hacen exactamente lo opuesto. Pero es la vida de ellos. Es como un padre que le enseña y habla con su hijo acerca de cómo escoger a su cónyuge. Él le puede enseñar, lo puede aconsejar, le puede decir, pero si al final de cuentas él escoge a una inconversa, tristemente, pero es su vida. Eso es acompañamiento pastoral. Usted dígale, háblele de las posibles consecuencias, háblele de los peligros, reúnase con él, ore con él, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas la decisión es de la persona. No tome usted las decisiones por las personas, porque así se acostumbran y entonces después ya no pueden tomar decisiones solos. Tercera sugerencia. Proclamemos la igualdad de los creyentes y no el clericalismo. 1 Pedro 2:9. Proclamemos la igualdad de los creyentes y no el clericalismo. Clericalismo es esa idea que les mencioné hace un rato de que existe una diferencia entre los pastores y los laicos. Uno de los conceptos que rescató la Reforma Protestante fue la igualdad de los creyentes, el sacerdocio universal de todos los cristianos. 1 Pedro 2:9 dice, porque somos linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio. Usted y yo estamos incluidos en ese real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Hebreos dice que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesito a un sacerdote, un intermediario. Entonces, quitémonos de la cabeza la idea de que el pastor me va a solucionar todos los problemas. Enseñémosle a los jóvenes que ellos también pueden acercarse. Nosotros estamos para ayudar, para apoyar, para guiar, pero yo no estoy para tomar la decisión por ellos. Somos iguales que ellos. Si nos consideramos iguales que ellos, y ojo que yo sé que aquí estoy atacando uno de los puntos muy importantes de teorías de liderazgo secular y cristiano de hoy, que el líder es el que recibe la visión, no el pueblo. Tengo que estudiar más esa idea porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Los líderes son muy importantes y Dios usó líderes a lo largo de la historia. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
pero los líderes no son superiores al resto de la congregación. No son. Funcionan de otra manera, funcionan como líderes, pero ellos siguen siendo sujetos de la gracia de Dios. Igual que yo, que soy una persona que estoy sentado ahí. Igual. Solo que él es líder. Funciona para dirigir la obra, pero él no es superior a mí. No lo es. Ok. Cuarta sugerencia. Dé cada vez más responsabilidades a los jóvenes. Delegue. Si quiero usar la palabra delegación, bien. Delegue cada vez más responsabilidades sobre los jóvenes. Jesús lo hizo. Lucas capítulo 10, los envió de dos en dos. Los envió de dos en dos. Y hay un pasaje ahí fascinante en el capítulo 10 de Lucas. En el versículo 17, después de que ellos regresan y empiezan a contarle a Jesús todas sus experiencias en el ministerio, acuérdense, de dos en dos, Jesús los estaba vigilando, los estaba viendo. Y en el versículo 17 de Lucas capítulo 10 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Un texto que se ha usado para decir, sí, en la antigüedad Satanás cayó del cielo, pero yo no creo que se refiera a eso. Porque en el contexto, cuando ellos dicen, Señor, mira, hasta los demonios se estaban sujetando. El Señor entonces creo que lo que está diciendo es esto, cuando se les sujetaban, yo veía cómo el reino de Satanás caía. Y la fascinación y el deleite de Jesús de ver a sus discípulos haciendo cosas grandiosas. Pero nosotros a veces estamos protegiendo nuestro cargo, ¿verdad? Cuidadito, porque yo aquí soy el líder, no sé qué. No, hombre, dele participación, delegue, porque eso los va a hacer más responsables. El ministerio no es tuyo, el ministerio es de tus jóvenes. Efesios 4:12. El ministerio es de tu congregación. Tú estás ahí para formarlos y que ellos hagan el ministerio correctamente. Hay que dar cada vez más responsabilidad a los jóvenes. Quinta sugerencia. Esto es un proceso. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Míralo como un proceso. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? En algunos casos puede ser poco tiempo, en otros casos puede ser mucho más tiempo. Acuérdense que aún el Señor Jesús tuvo a 12 durante 3 años y de todas maneras uno se perdió. Judas escuchó todas las enseñanzas de Jesús, vio todos sus milagros y aún así se perdió. Claro, ustedes están pensando, pero eso estaba en los planes de Dios. De acuerdo, sí, claro, por supuesto, no voy a negar eso. Pero eso no quita que humanamente hablando, Judas fue expuesto a todo el ministerio de Jesús y aún así se perdió. Y él tomó una decisión libre de traicionar al Señor. Una decisión libre que cumplió los planes de Dios. Entonces, si a Jesús le llevó 3 años, ¿qué haces tú haciendo un programa de 3 semanas para formar líderes? Esto del discipulado y esto de formar a otros y de darles el ministerio es un proceso a veces muy largo. Pero hay que empezarlo y hay que empezarlo ya. Y la sexta sugerencia, cuando veamos más madurez, demos más libertad, aflojemos las reglas. A los evangélicos no nos gusta la palabra aflojar, no nos gusta. Les doy un ejemplo muy sencillo, repito, para los que escriben, cuando entre más madurez veamos, demos más libertad y aflojemos las reglas. Yo creo que un padre castigando físicamente, dándole nalgadas a una hija de 18 años se mira como una cosa preocupante y hasta cierto punto ridícula, ¿verdad? Ya no es el tiempo, ahora es el tiempo de ver los frutos. Habrá otra clase de disciplina y otra clase de límites que hay que poner, ¿de acuerdo? Pero ahora ya no es tiempo de prohibiciones absolutas.
Ya no es tiempo de muchas cosas que hacíamos con nuestros hijos cuando eran inmaduros. Ahora es tiempo de, entre más madurez, damos más libertad. Yo espero que ustedes, después de 10 años de ministrar con jóvenes, y ojo, espero que algunos de ustedes duren 10 años ministrando con jóvenes, no solo, bueno, es que este año me tocó en la directiva, el otro año no sé si estaré aquí, porque así es nuestra actitud. No, el llamado, trabajar con jóvenes es un llamado. Después de 10 años, yo espero que su actitud y la libertad que usted le dé a los jóvenes sea más que la que usted está dando ahora. Porque esos jóvenes serán 10 años más maduros. Más maduros. Superemos el paternalismo. No hagamos las cosas por ellos. No. Démosles responsabilidades y démosles la oportunidad de crecer en el Señor y crecer en el ministerio. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, duda, sugerencia, queja? Sí. Una pregunta, bueno, tengo varias. La primera sería, cuando usted explicó del clérigo, lo clérigo. Ajá, el clericalismo. O sea, en la iglesia tenemos un patrón de cómo ya se hace la liturgia. Entonces, el pastor habla, todos nos callamos y decimos amén, ¿verdad? Muchas veces se justifica con palabras como es un rema o cosas así para imponer cosas que no están en la Biblia pero son reveladas. Ajá. Entonces, digamos, nosotros, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Mejor dicho, no qué hacer porque estamos quitando el paternalismo, pero Muy bien, muy bien. Ajá. Está bueno. ¿cuál es su punto de vista? Y otra cosa es, obviamente, nosotros creemos, o sea, nosotros somos responsables de qué hacemos, ¿verdad? Y hasta qué punto nosotros debemos, otra vez la pregunta, ¿qué hacer, verdad? Pero, ¿cómo podemos nosotros inculcar eso a los jóvenes que están alrededor de nosotros? O sea, no me pregunten qué hacer, o sea, Ok, entiendo. Primera pregunta, miren. Muchos abusos se han cometido en nombre de la autoridad de X, Y o Z pastor. No vamos a mencionar a nadie aquí, ni vamos a señalar porque señalar siempre es malo. Puedo yo caer en el error de estar juzgando y no es esa la idea. Pero aquí está la autoridad. La máxima autoridad en todo asunto de fe y práctica. Eso es doctrina evangélica pura. Esto lo dije ayer. No hay ninguna autoridad, llámese pastor, superpastor. ¿Cómo fue que me dijo Howard hoy? Divinidad no autenticada. Asesor de la Trinidad. No importa qué título lleve. No importa. No hay ninguna autoridad por encima de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, si tú tienes alguna duda de que lo que tu pastor o que yo dije o que el conferencista ya dijo que no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, habla. Tú tienes toda la autoridad de parte de Dios porque el Señor ha puesto el Espíritu Santo en ti. Entonces habla, no te rebeles ni hagas un escándalo, simplemente pregunta, y si la respuesta es, porque aquí yo soy el que mando, entonces tú sabes por dónde va la situación. Pero, hermanos, la autoridad máxima es la de Dios. La autoridad máxima es la de Dios. Claro, es que sí, el paternalismo termina, como dice ella, usurpando el lugar de Dios, porque el que es paternalista termina colocándose como Dios, tomando sus propias decisiones. Con respecto a cómo transmitirle esto a los jóvenes, acabo de decir que es un proceso. Tú no llegues este próximo sábado y digas, ahora cada quien hace lo que quiera porque aquí somos libres. No, hay que empezar un proceso, ¿verdad? Y el proceso implicará probablemente que algunos jóvenes no estén listos para ejercer su libertad, pero hay que enseñarles a ejercer su libertad. Entonces al principio habrá que decirles, habrá que ser más paternalistas, al principio. Habrá que de repente decir, mire, yo creo que no deberían hacer eso. Yo no estoy de acuerdo.
y en el camino enseñarles a pensar para tomar buenas decisiones. No decidir por ellos, sino enseñarles a tomar buenas decisiones, enseñarles a pensar ese proceso de estos son los pros, estos son los contras, estas son las posibles consecuencias, este es el camino que hay que seguir. A orar, a escuchar a otras personas, a buscar consejos y después tomar la decisión. Pero yo conozco gente que busca 3 o 4 consejeros y hasta que alguien le dice lo que él de todas maneras quería hacer, es que ya me aconsejaron que así tenía que hacer. No, eso no es. Hay que buscar varios consejeros y después yo tomar una decisión, pero es un proceso. Así que no es abrir la puerta de la libertad de una vez, pero tampoco es quedarnos para siempre en el paternalismo. Es un proceso de ir soltando poco a poco y ver cómo se desarrollan los jóvenes en individuos maduros. ¿Ya? ¿Hasta qué punto llega la autoridad del pastor, o sea, o líder o lo que sea, ¿verdad? Digamos, sobre una persona, digamos. Es más, yo sé que hay muchos jóvenes que no están porque no les dejaron venir. Porque la Biblia dice, sujetados a vuestros pastores y todo eso. Claro. Se basa, pero Ok, los líderes tienen autoridad en la iglesia, dejemos claro eso. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos capítulo 13. Exactamente. Exactamente. Ese es el punto, que tenga criterio de decidir y que como personas adultas, ¿saben ustedes por qué se permite entrar a las personas de 21 años a ciertos espectáculos para adultos y que se les permite hacer ciertas cosas? ¿Saben por qué? Porque legalmente se supone que ya son personas responsables para tomar decisiones maduras. No sé qué tiene el número 21, no tiene nada especial. Los 22, 23 años puede ser más inmaduro que un chavito de 13 o 14. No tiene nada que ver la edad, o no tiene mucho que ver la edad física, no necesariamente, ese es el punto. Pero en nuestras iglesias debemos ir a apuntar, yo no voy a dar un número aquí de tiempo, una cantidad de años o meses, pero debemos apuntarle a eso, a que nuestros jóvenes tengan criterio de decidir de forma madura y que ejerzan un autocontrol sobre ciertas inclinaciones, tendencias, deseos, pero que ellos ejerzan el autocontrol, que las reglas funcionen para lo que sirven las reglas. Las reglas sirven para controlar la convivencia en grupos sociales como estos. ¿Por qué aquí yo no permito que cualquiera de ustedes se levante y empiece a... ¿Y qué? Bien podríamos poner una regla así si quieren, pero esa no es la idea. ¿Saben por qué? Socialmente no es aceptado eso, porque estamos en un grupo y la convivencia social indica que mientras uno habla, todos los demás tienen que callar y escuchar, es parte del respeto. Pero no es por ninguna regla, sino que ya todos hemos aprendido. ¿Por qué a la iglesia no vamos en chancletas? Y bueno, algunos sí quieren ir, pero... ¿Por qué? Porque hay una regla no escrita, un código de vestuario que uno debe vestirse de acuerdo a la ocasión, pero muchas de esas son convenciones sociales que nos autoimponemos. Nadie nos exige, a veces sí nos exigen, pero la mayoría de las veces no nos exigen. ¿Por qué no llego con saco y corbata a un partido de fútbol? Porque es ridículo. Pero ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos va a castigar si llegamos así? Nadie, pero nosotros nos autoimponemos esas normas de conducta. Las personas que dicen, y entre los no cristianos hay muchos que dicen que hay que libertad y hay que hacer, no es cierto, nadie es completamente libre en este mundo, nadie, ¿verdad? Cuando nos dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y por qué no lo saludas? Porque no quiero. El que actúa así es un antisocial, ¿sí o no? Entonces hay ciertas normas que nos limitan. Y para contestar tu pregunta sobre los líderes y sobre los pastores, miren, aquí se trata de dialogar con nuestras autoridades. No creemos en el cristianismo en una obediencia ciega, pero tampoco creemos en una actitud rebelde
sin sentido. Entonces, podemos dialogar con nuestros líderes. Pero recuerden, el paternalismo busca, es cierto, busca buenas intenciones, trata de proteger a las personas que son inferiores. Eso es lo que busca. Son buenas las intenciones, la forma es la equivocada, ¿verdad? Enseñémosles a los jóvenes a protegerse solos de los peligros que hay afuera. Así no vamos a estar nosotros cerca con una cámara todo el día para ver qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Bien, una pregunta más. Sí. Ajá. Sí. Así es, y es emocionante porque Dios nos está mostrando una nueva manera de liderar. Una manera no tan estricta, sino igualmente amorosa, porque siempre necesitamos el amor hacia nuestras ovejas y hacia nuestros jóvenes. Pero el amor nos va a hacer soltarlos. Me gusta, de hecho, el tema del paternalismo sugiere mucho la experiencia de los padres con sus hijos. Qué duro resulta para un padre, yo algún día me va a tocar esa experiencia, pero qué duro resulta para un padre llevar a su hija por el camino en la iglesia, por el pasillo hacia el altar del matrimonio. Qué duro resulta eso, ¿verdad? Para un padre. Yo he visto padres que van todo el camino llorando, pero saben que es necesario, saben que su hija debe quedar libre, saben que ellos no pueden tenerla toda la vida. Eso mismo debemos entender con nuestros jóvenes. Nuestro liderazgo debe ser un liderazgo para soltarlos. Desde el momento en que uno tiene a un hijo, es el momento de soltarlos. Poco a poco los vamos soltando. Desde el momento en el que les enseñamos a caminar por sí solos, ya los estamos soltando de una dependencia exclusiva a nosotros. Hay madres que lloran cuando sus hijos dejan de tomar el pecho. ¿Saben por qué? Ay, mi hijo ya se está yendo. Mañana a la universidad y pasado mañana se va a casar. Ya lo veo teniendo mis nietos. Uy, ya soy abuela. ¡Ah! Pero es eso, es un proceso de soltarlo. Y de hecho, es antinatural que un niño de 6 o 7 años esté tomando pecho todavía. Pero tenemos muchos en la iglesia que están tomando pecho todavía porque no son capaces de recibir algo más sólido. Ayudémosles a ser libres. Gracias, Dios los bendiga.